Antes de nada, quisiera hacer mi público agradecimiento a la Cátedra Barón de Valdeolivos, de la institución Fernando el Católico, por su amable invitación, y sobre todo a los profesores Guillermo Redondo y don Alberto Montaner, director y secretario respectivamente de la dicha cátedra. Bien, creo que todos ustedes han recibido un pequeño dossier a la entrada y que nos va a servir un poco como esquema y guión para el desarrollo de esta breve intervención. Comenzamos hoy la tercera sesión de conferencias del curso de emblemática que cumple en este diciembre su segunda edición, y nos vamos a centrar en los emblemas de relación social, la caleología, métodos y fuentes documentales para el diseño y su análisis. Inicialmente es casi obligatorio el comenzar por una definición no solo del término caleología, sino además de todos aquellos conceptos que se engloban dentro de los denominados emblemas de de relación social, es decir, protocolo, ceremonial, dignidades, etc. Para desarrollar esta intervención me apoyaré si lo permite en este esquema, que no es sino la reproducción que ustedes tienen en el folleto que anteriormente les he comentado. Bien, empecemos por tanto por el concepto de caleología. ¿Qué entendemos por caleología? Inicialmente el término está formado por kalos y logos, del adjetivo kalos, kalé, kalón, masculino, femenino y neutro, que significa bello, hermoso, desde una perspectiva física, pero también honorable, honrado, glorioso desde el punto de vista moral, y de ahí noble, de buena cuna. En este caso se tomaría en el segundo sentido, y por lo tanto la caleología se ocuparía de estudiar las honras o los honores, que es de lo que en parte se ocupa el ceremonial. Sin embargo, también es preciso hacer referencia a la composición del término caleología a partir de caleo, pero no en el sentido de llamar o invitar, sino en el de clasificar, es decir, contar entre los de determinado grupo, por ejemplo, véase calesis, es decir, tribu, clase, ambos de la misma raíz que el latino classis, es decir, clase. Por tanto, la caleología constituiría el estudio de los elementos de clasificación o distinción social, no sólo ceremonial y protocolo, sino fórmulas de cortesía, tratamientos y similares, es decir, todo lo que en relación social sirve para identificar el papel y la posición relativa de los individuos dentro de una escala social o de una determinada jerarquía. Por tanto, tenemos este primer término que engloba todo lo referido a las distinciones sociales, fórmulas de cortesía, tratamientos, etc. A continuación, es preciso, por tanto, también hacer una reflexión en torno al concepto de protocolo.
lo podemos definir como el conjunto de reglas que rigen la organización de los actos en que intervienen personas a las que afectan aquellas distinciones sociales y que son acreedoras de unos determinados honores. Y esto es importante, organizando el lugar que corresponde a los miembros de un determinado grupo social. Vamos a ver una serie de definiciones con el fin de aquilatar un poco más el término si cabe. Por ejemplo, el diccionario de la Real Academia establece que el protocolo es la regla ceremonial, diplomática o palatina establecida por decreto o costumbre. Paracelio Vilarrubias, uno de los máximos especialistas en nuestro país sobre protocolo y ceremonial, el protocolo es la transcripción escrita de los usos, costumbres y tradiciones de un determinado país o territorio en fórmulas reglamentadas. Finalmente, para Camilo López, el concepto de protocolo hace referencia al arte de la forma en la celebración de los actos públicos, esto es, a la disposición y ordenación de todos los medios necesarios para que un acto se desarrolle según lo previsto y del modo más correcto posible. Por tanto, vistas estas definiciones, podemos entrever que el protocolo, el objeto material del protocolo, está determinado, por tanto, por los actos sociales, mientras que su objeto formal es el conjunto de los requisitos, es decir, las formalidades que se han de observar para llevarlos a cabo. Como conclusión, así, el protocolo, según López Nieto y Mayo, es el conjunto de normas que regulan la preparación, la organización, la celebración de determinados actos sociales que necesitan ir revestidos de ciertos requisitos o formalidades, así como las circunstancias que acompañan a las personas que en ellos intervienen. Tenemos, por tanto, la caleología como el ámbito general en el que adscribir el protocolo que acabamos de identificar, el ceremonial, que lo haremos a continuación, y la etiqueta. Pasamos, por tanto, al tercer término e intentaremos definir lo que entendemos por ceremonial. El ceremonial es aquella serie o conjunto de formalidades para cualquier acto público o solemne. María Rosa Marchesi lo define como el ambiente, el aparato, la pompa que debe rodear a los actos oficiales y solemnes, mientras que el protocolo sería el conjunto de reglas precisas que rigen precisamente este ceremonial. Por tanto, podemos decir que, en conclusión, el ceremonial es una formalidad, mientras que el protocolo es la regla obligatoria que lo rige, mientras que la etiqueta sería el ceremonial de la vida privada, entendiendo por etiqueta la ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza o de familiaridad. Por tanto, ceremonial, una formalidad, y protocolo, la regla obligatoria que lo rige. Bien, una vez que hemos hecho el marco general en torno a estos términos, es necesario hacer una breve reflexión en torno a una serie de disciplinas auxiliares que de alguna manera apoyan o basan su potencialidad en sustento de la denominada caleología. Así, por una parte, y de mayor a menor rango, el derecho constitucional facilita las estructuras básicas del Estado y de las entidades inferiores con el fin de conocer las instituciones de ambos, unas instituciones
que en el desarrollo de sus actividades y competencias van a proyectar una serie de actos revestidos de una solemnidad más o menos regulada por el derecho. Derecho constitucional, por tanto, en una primera fase o escalón; en un segundo, el derecho administrativo, fundamental en cuanto a la estructura de la administración, que proporciona los datos necesarios para establecer las distinciones en el sector público. En tercer lugar, el derecho privado, esencialmente en su rama mercantil y laboral, que son reguladores de la empresa y su personal, facilitando el establecimiento de las distinciones sociales en el ámbito privado. Junto a estas tres ramas del derecho, debemos hacer referencia a la nobiliaria, es decir, el estudio de la nobleza y la posición ocupada a lo largo de la historia en la sociedad por las clases dirigentes. Junto a nobiliaria, vexilología, heráldica, indumentaria, etc. Es decir, disciplinas que estudian los símbolos personales o institucionales de representación gráfica o visual, y que todos ustedes conocen y han tenido la oportunidad de asistir a las diferentes conferencias que se han desarrollado en este foro. Estas disciplinas no hacen sino resaltar más, si cabe, la interrelación entre las diferentes disciplinas que componen los estudios sobre emblemática en su concepción global e integradora, es decir, la emblemática como un conjunto de diversas disciplinas que de alguna manera inciden en la proyección, en la situación, en la simbología, en la representación no solo de las personas, sino de las instituciones que están formadas por esos individuos. Bien. Una vez hecha esta introducción, estimo que necesaria, pasaré a analizar la parte fundamental de toda mi exposición, y que no responde sino a una pregunta creo que planteada, o que se nos ha planteado a todos nosotros a lo largo de nuestra investigación en las primeras fases de la misma. Es decir, cómo conseguir, dónde localizar fuentes, información necesaria para el desarrollo de esas investigaciones en torno al protocolo y el ceremonial. Y ello desde una doble perspectiva, no solo para fundamentar la reflexión y la investigación de naturaleza histórica, es decir, analizar la evolución del protocolo y el ceremonial a lo largo de la historia, sino conseguir los recursos y las fuentes documentales necesarias para incidir en el protocolo y en el ceremonial contemporáneo. Es decir, cuáles son los recursos documentales que son de especial interés para el propósito que nos ocupa. Es decir, llevar a cabo una investigación sobre protocolo y ceremonial, o bien diseñar los actos y tener un referente jurídico y documental imprescindible para poder llevar a buen puerto ese diseño de los actos, y que el conferenciante que me seguirá, don José María Jimeno, a buen seguro les indicará con mayor precisión. Es decir, mi intervención se centra en la parte más bien de adquisición de los recursos y fuentes necesarias, y don José María Jimeno se va a centrar en el diseño directo que de alguna manera se deriva de ese conocimiento necesario de las fuentes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ustedes han visto en el dossier cómo al final hay una serie de textos de un apéndice documental, y que de alguna manera vamos a intentar desarrollar
en la intervención. Como les he dicho, intentaremos ver en un primer momento aquellas fuentes, aquellos recursos documentales necesarios, o que a mi modo de ver son muy recomendables para iniciar ese trabajo de investigación, para desarrollar el trabajo de investigación en historia de protocolo y ceremonial. Uno de los primeros recursos que debemos tener en cuenta lo constituyen los denominados catálogos colectivos, siendo el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español, cuya dirección web tienen en la pantalla, una de las más interesantes. Por medio de una sencilla búsqueda, ustedes tienen aquí el resultado de una consulta, simplemente por el término ceremonial. ¿Y cuál es el resultado de esa búsqueda? Es decir, todas aquellas obras que se han indicado con este término y una localización exacta de las mismas. Si tuviésemos la conexión online a esta página, veríamos que el enlace nos lleva directamente no solo a la descripción bibliográfica completa, sino además a los ejemplares que se custodian en diversas bibliotecas y centros de información de toda la península y que forman el catálogo colectivo del patrimonio. En esta primera aproximación, por tanto, tendríamos una serie de obras con su localización física que nos podrían servir para hacer ese acopio necesario para desarrollar nuestra investigación. Como ven, las obras abarcan un periodo de tiempo muy extenso, y el número de obras, en principio, nos podría servir para desarrollar nuestro trabajo. Junto al catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico, sería necesario hacer una consulta también al catálogo colectivo de las bibliotecas públicas del Estado, que de nuevo la dirección web que tienen en la pantalla les puede ser de utilidad. Así, por ejemplo, hecha la consulta también por el término ceremonial, tendríamos un total de 223 obras que se disponen de una manera ordenada por los centros en los que se encuentran. Si, por ejemplo, la Biblioteca Pública del Estado en Alicante tendría entre sus fondos estos dos títulos interesantes para nuestro propósito. A continuación, la de Asturias, etcétera, etcétera. Es decir, dos ejemplos de catálogos colectivos. Junto a los catálogos colectivos, aquellos instrumentos de descripción de las grandes bibliotecas y grandes centros de información bibliográfica de nuestro país nos van a permitir, si cabe, aún más aquilatar y precisar nuestra investigación. Es indudable, por tanto, acudir en primer lugar a la Biblioteca Nacional, cuyo catálogo está disponible también online. Ahí tienen la dirección, la URL, y con una sencilla búsqueda por el mismo término aparecen numerosas obras del 16, del 17, del 18, del 19, etc. Es decir, tratados sobre ceremonial, protocolo, etiqueta y distinciones, muy numerosos en la época. Cada una de las entradas, cada uno de los registros llevan directamente a la descripción bibliográfica completa y a la asignatura dentro, esta vez, de la Biblioteca Nacional en Madrid.
si seguimos un poco más, aquí en Zaragoza tenemos uno de los centros de documentación más interesantes, no solo para la investigación en protocolo y ceremonial, sino para cualquier otro ámbito de interés, como es el Instituto Bibliográfico Aragonés. Lo tienen en la Biblioteca Pública del Estado, la Biblioteca de Aragón, en la calle Doctor Cerrada. Una gran base de datos que indica no solamente monografías, sino además artículos de revistas, muy importante para desarrollar la investigación en cualquier ámbito de nuestro interés. Pasamos a continuación a otro de los recursos imprescindibles. Hemos hablado de las bases de datos, la base de datos del Instituto Bibliográfico Aragonés. En este caso, las bases de datos bibliográficas especializadas en ciencias sociales y humanidades. Y entre ellas debemos destacar la del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y a continuación mencionaremos la base de datos Aranzadi de legislación. ¿Cuál es el interés de la base de datos del CSIC? Y que, si no me equivoco, ustedes la tienen disponible en uno de los terminales de la Biblioteca de Filosofía y Letras. Básicamente, la utilidad de este recurso es su amplitud, su exhaustividad en la indización, ya que el CSIC recibe un gran número de revistas especializadas en el ámbito de ciencias sociales y humanidades, y como consecuencia de esa especialización es la creación de esta base de datos. Efectuada una búsqueda también por el mismo término, ceremonial, nos salen una serie de resultados de documentos en los cuales la temática es decir, ceremonial, protocolo, distinciones, etc. El interés es que muchas veces las revistas que están indizadas son de difícil acceso o difícilmente podríamos tener noticia de ellas. Revistas de estudios locales, de un acceso más o menos limitado, están indizadas en esta base de datos, de tal manera que se cubre un espectro documental realmente interesante. Si ustedes ven un poco la gradación de todo la intervención, vemos en primer lugar los grandes catálogos colectivos, a continuación centros de documentación, bases de datos especializadas, etc. Es decir, de lo más amplio a lo más concreto, lo más extenso a lo más particular. Y así, por ejemplo, aquí tendríamos un artículo, ceremonial, cortesía y tratamientos en España a la llegada de los Borbones, es decir, una obra que podría ser de interés para el estudio de protocolo y ceremonial a comienzos del siglo XVIII. Tenemos todos los datos de identificación y sería cuestión de localizar esta publicación bien en nuestro centro o bien por medio del préstamo interbibliotecario, y conseguiríamos este documento en caso de que estuviésemos realizando una investigación sobre el protocolo en el siglo XVIII, repito. Ven abajo, aquí esto es el resultado de la búsqueda, es decir, que cada una de estas entradas es un registro que responde a la misma estructura. Es decir, aquí tendríamos ceremonial cortesía, sería el artículo, a continuación fiesta y ceremonial de las Cortes de Génova, etcétera, etcétera. Estaría publicada en diferentes revistas. Bien, hemos visto de una manera muy global una serie de recursos necesarios para desarrollar esa investigación en historia y evolución en el tiempo del protocolo y ceremonial. A continuación se nos plantea entonces la necesidad de ver qué fuentes y qué recursos son necesarios para ese diseño del que les hablaba antes, del diseño de los actos públicos, de alguna manera
perfilados en torno al protocolo y al ceremonial. Les he seleccionado una serie de recursos. El primero de ellos es el manual de protocolo de la Universidad de Alicante, un manual que tienen a texto completo en la web. Tienen aquí su dirección. También les he seleccionado algunas revistas online, entre ellas es fundamental identificar la Revista Internacional de Protocolo. No es una revista que esté a texto completo, es decir, que sus artículos, sus aportaciones no están a texto completo en la web, sino que únicamente se indica su sumario, pero en cualquier caso es un recurso de interés ciertamente notable. La revista Formas, de la que he traído un ejemplar, no se encuentra todavía, si no me equivoco, en la web. Espero que dentro de poco se pueda plantear un proyecto de inclusión en la web, de tal manera que pueda servir o pueda ser un recurso de gran interés para el estudio de protocolo y ceremonial. Bien. A continuación se nos plantea entonces el gran interrogante en torno a la información que podemos encontrar en la red. Son numerosísimos los documentos que con el término protocolo, ceremonial, distinciones sociales, etc., nos podemos encontrar en la red. Una estrategia de búsqueda más o menos tradicional nos obligaría, en primer lugar, a tener en cuenta los diferentes buscadores, metabuscadores, etcétera, que nos permiten identificar los documentos de nuestro interés. Aquí les he hecho una selección de estos buscadores de carácter internacional con el fin de iniciar en un primer momento una búsqueda en la red. Si nosotros seleccionamos el buscador Google, uno de los más potentes dentro del conjunto de buscadores de la red, bueno, también Altavista, Lycos y Yahoo se encuentran entre los más interesantes, pero Google, por su capacidad de indicación y respuesta rápida, es uno de los más interesantes. Bien, solo tendríamos que efectuar una simple búsqueda. Por ejemplo, con la siguiente ecuación de búsqueda: protocolo y ceremonial. Ustedes ven aquí los términos por los que deseamos interrogar a la base de datos, al motor de búsqueda del que estamos hablando en este momento, y nos saldrían los siguientes resultados: 1990 documentos, 1990 páginas web sobre protocolo ceremonial. Claro está, ahora viene el trabajo más difícil, es decir, discriminar y valorar la calidad y el valor de estas páginas. La primera de ellas nos remite directamente a una de las instituciones fundamentales dentro del organigrama estatal en nuestro país, como es la Dirección de Protocolo y Ceremonial. Es decir, ya tenemos por aquí otra vía, otro conjunto de recursos, en este caso institucionales, como son las direcciones generales, los ministerios, etcétera, y a los que me referiré a continuación. Una página web sobre un acto concreto, acto de entrega del ceremonial y protocolo del Estado. Artículos sobre ceremonial y protocolo, etcétera. No solamente de nuestro país, repito. Es
decir, el protocolo en Iberoamérica, según he podido comprobar al realizar estas búsquedas, es muy potente. Es decir, hay un gran número de información, de páginas web que nos suministran información sobre los actos públicos, sobre el modo de diseñar esos actos públicos de las instituciones de Latinoamérica. Y que creo que para una investigación o para ese diseño del que estamos hablando necesario, sería imprescindible el acudir a ver cómo se ha ido desarrollando en los diferentes países esos actos públicos determinados o regulados por el protocolo de ceremonial. Bien, hemos hablado antes de las asociaciones, de las entidades, de las instituciones y también de las asociaciones especializadas en protocolo y ceremonial. Hago mención aquí de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya dirección la tienen arriba, es fácil de recordar, mae.es. Y traigo aquí uno de los apartados que enlazaría directamente con la intervención de la primera persona que habló, Maricruz, que habló sobre la indumentaria. Aquí tendrían diferentes enlaces dentro de la Dirección General de Protocolo, Cancillería y Órdenes. Dentro de esta misma Dirección General se encontraría el texto de las cartas credenciales, una reflexión en torno al ceremonial español, y que estimo también de cierto interés para nuestro propósito. Dentro de las asociaciones, instituciones, entidades de diferente naturaleza y signo, es preciso también tener en cuenta los numerosos cursos, congresos, asociaciones, simposios, etcétera, que instituciones como el Consejo Superior de Relaciones Públicas de España, la Asociación de Comunicación y Relaciones Públicas de Madrid, la Asociación Española de Protocolo, la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario, Instituto de Estudios de Protocolo, etcétera, están desarrollando y que nos pueden servir también para comprender, para incidir en ese diseño de los actos públicos y solemnes. Bien, me van a permitir hacer una pequeña reflexión en torno a las fuentes y los recursos de naturaleza histórica. Ustedes tienen en el dossier que se les ha entregado un trabajo del profesor Eliseo Serrano, que analizó las fuentes, los recursos necesarios para el estudio de la historia del protocolo y el ceremonial. Si me permiten hacer este inciso, es porque los archivos y las bibliotecas de nuestra comunidad autónoma custodian, mejor dicho, un gran número de fuentes documentales de gran valor para desarrollar esa investigación de naturaleza histórica. Sirva como ejemplo la edición del ceremonial de la Diputación del Reino de Aragón, de Lorenzo Ibáñez de Aviz, el protocolo de los diputados del Reino de Jerónimo Martel, muy anteriormente las ordinaciones de la Casa de Aragón, publicadas en el volumen, la compilación foral llevada a cabo por Sabal y Penén. También la ciudad de Zaragoza cuenta con un ceremonial de gran valor histórico, que actualmente se puede consultar en el archivo municipal, en el Palacio de Montemuzo. El Justicia de Aragón, a través de las diferentes noticias de su documentación, es otra de las instituciones fundamentales del reino,
que nos acercan a su protocolo y a su ceremonial, pero también, como obviarlo, los archivos nobiliarios, los archivos de cofradías, los archivos diocesanos, muy importante el ceremonial eclesiástico, los archivos militares, Segovia, Guadalajara, Madrid, Ávila, y cuyas guías han sido editadas por el Ministerio de Defensa. Hemos visto, por tanto, una serie de recursos y de fuentes vamos a ver. Bien, es lo que acabamos de ver, por hacer un poco la recapitulación de lo que de la intervención. Por una parte, las fuentes incluidas en los catálogos colectivos, las bases de datos bibliográficas y las fuentes documentales de archivo, es decir, todas aquellas series documentales procedentes de la actividad de las instituciones custodiadas en los archivos y que nos van a brindar una información de primera mano para conocer cómo se desarrolló, cómo se diseñó ese protocolo y ceremonial a lo largo de la historia. Si recuerdan, en el segundo apartado, las fuentes y recursos para la investigación contemporánea en protocolo y ceremonial. Habíamos hablado de los manuales, de los cuales les he hecho una breve selección en el dossier que se les ha entregado y que entre ellos podríamos destacar el de Francisco López Nieto y Mayo, uno de los máximos especialistas, el anteriormente citado Pelio Vilarrubias. Las revistas especializadas, protocolo y ceremonial, los recursos electrónicos, es decir, la puerta de acceso a la web para conseguir información, documentos electrónicos sobre protocolo y ceremonial. Habíamos visto los grandes buscadores como puerta de acceso a esa información. A continuación, los datos que nos suministran las asociaciones y entidades para, a través de los cursos, congresos, etcétera, que se van realizando en nuestro país. Y uno de los apartados fundamentales, que es el de legislación. No hemos acabado todavía, no se preocupen. Legislación que yo les he seleccionado también en el dossier y en la que deberíamos hacer una pequeña, una breve reflexión. Por una parte, debemos contar con la normativa estatal, es decir, las normas sobre concesión, rehabilitación y transmisión de títulos nobiliarios, también las normas de naturaleza, repito, estatal, sobre recompensas que incluyen las regulaciones de las órdenes civiles, militares y medallas, la normativa reguladora de los símbolos del Estado, es decir, el escudo, la bandera, el himno, etcétera. También las normas sobre precedencias en actos públicos y las normas sobre la celebración de actos públicos oficiales, incluyendo la rendición de honores. Esta legislación se concreta en una serie de disposiciones legislativas, entre las que es indudable, a pesar de la aridez de la temática, puesto que las fuentes son siempre un ámbito ciertamente árido y un poco duro de presentar, pero creo que es necesario hacer una breve alusión a estas disposiciones fundamentales. Repito, como objetivo casi
único de esta intervención el tener ese marco legislativo, ese marco jurídico necesario para el diseño de los actos que se nos vayan presentando en cada una de nuestras instituciones, en nuestros actos públicos. Dentro de esa normativa estatal, por tanto, tendríamos el Real Decreto 2099 de 1983, por el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado. Una de las normas jurídicas reguladoras básicas, fundamentales de todo el protocolo ceremonial. El Real Decreto 834 de 1984, por el que se aprueba el reglamento de honores militares. El Real Decreto 2945 de 1983, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército de Tierra. El Real Decreto 1024 del 84, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas de la Armada. El Real Decreto 494, también del 84, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas del Ejército del Aire. Y finalmente el Real Decreto 1511 del 77, por el que se aprueba el reglamento de banderas, estandartes, guiones, insignias y distintivos. Toda esta legislación y su análisis pormenorizado se encuentra en una de las obras que estimo fundamentales y que les recomiendo vivamente, como es la de Francisco López Nieto y Mayo. Creo que la tienen en el dossier. Legislación de protocolo, publicada en Madrid por la editorial Dickinson en el año 99, el año pasado. Junto a la normativa estatal tendríamos los dos escalones últimos, es decir, la normativa autonómica y también la normativa local. Recordemos que las comunidades autónomas pueden dictar leyes y disposiciones sobre protocolo siempre dentro de sus competencias. Y todas las comunidades autónomas, y no es cuestión de abrumarles con reales decretos y con otras disposiciones legislativas, puesto que le remito a la obra de López Nieto, como les digo, todas las comunidades autónomas han promulgado normas estableciendo sus símbolos de identidad, como banderas, himnos, símbolos heráldicos, pero también las referidas a las precedencias, al protocolo, al ceremonial. Por tanto, y como conclusión, podemos ver que el diseño de todo acto público regulado por una serie de requisitos formales y de contenido se basa de alguna manera en un marco conceptual que hemos intentado analizar en una primera fase, es decir, identificar, definir lo que entendemos por protocolo ceremonial dentro de ese término más englobador como es la caleología, una serie de términos y de conceptos que son fundamentales para ese diseño práctico, ahora ya sí efectivo, de los actos públicos de las instituciones. Por una parte, he querido hacer la distinción del análisis de las fuentes documentales para el estudio, es decir, la investigación casi en exclusiva de naturaleza histórica, y por otra, aquellos datos, aquellas fuentes necesarias para enmarcar ese armazón necesario en el desarrollo de los actos públicos, y en los que la legislación, las disposiciones de cada una de las entidades, los recursos cada vez más abundantes y más interesantes en la red, serían una de las partes fundamentales. Y creo que con esto podemos concluir. Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Gracias. Sería
existe algún decreto a propósito del uso de la bandera de la Comunidad Europea, porque el decreto aquí es del 77. No ha habido una reglamentación sucesiva en España a propósito del ingreso de España a la Comunidad Europea y del uso de la bandera europea. Pues, para serle sincero, lo desconozco. De todas formas, yo creo que la obra de Francisco López Nieto, anteriormente aludida, que me parece, creo que un referente fundamental, yo creo que debería incluirla. Sí, bueno, lo único que se ha publicado es simplemente para protocolo cómo establecer los balcones. Sí, ha habido un decreto, pero vamos, simplemente lo que se ha hecho es adaptar la indicación que había para otras banderas que existía anteriormente. Pero no es una bandera cualquiera, es una bandera oficial del Estado. Lo que pasa es que lo que se ha hecho es que cuando había 5 banderas, bueno, esta que no sabemos qué era, va a ser la más importante que la de la localidad, la comarca o incluso la comunidad autónoma. Es simplemente lo que se ha hecho dentro del Estado español. No se saca una normativa especial, sino que dentro del protocolo donde se ha puesto. Pero aquí hay un problema ahora que si son de 12 o de 15 estrellas, que no sabemos quién tiene que regular eso, si la comunidad o el Estado. En teoría, la normativa comunitaria está cerrada en 12 estrellas. Ahora son 15. Pero va a quedar así, porque se va a aparecer una raya azul simplemente en un pañal, hay una raya amarilla y un pañal azul. Tantas estrellas, cuando vamos a tener 23 dentro de poco, sería imposible. Entonces, parece que se va a quedar. No, ya está. Entonces, pero es igual banderas en 15 ahora. Entonces, ¿qué hacemos con las banderas en 15? Seguro 12. Pero la cosa importante es que no ha habido una regulamentación oficial en España para el uso para la exposición de la bandera. No, simplemente se ha dicho, bueno, cuando haya 5 banderas, la de precedencia será la tercera o la segunda, simplemente se está estableciendo el orden de acuerdo a las precedencias que llevan las banderas de los balcones. No se ha establecido una, por así decir, como se hace las banderas civiles o autonómicas. Claro, pero en el caso de la bandera de la Comunidad Europea tiene un significado diferente, no se puede considerar otra bandera. Es una bandera del Estado. Es una bandera del Estado, pero lo consideran, por ejemplo, España, mercado común, autonomía, comarcas si hay, y si no, la de la localidad. Es un poco el orden de precedencia. Lo que se ha hecho es decir, bueno, bandera 1, bandera 2, bandera 3, establecer el orden, pero siempre primero la del Estado, si ponen el mercado común, para el mercado común, y luego las demás banderas por orden de precedencia, pero no se ha establecido un decreto, una normativa. Esta ha sido más bien una cosa de uso interno, es decir, bueno, como tenemos la normativa... Otros estados europeos han sí, claro, otros estados y además han dicho cómo hay que presentarla, qué lugares de precedencia tienen. Cuando son pebeteros, por ejemplo, que se ponen 2 o 3 banderas, si tienen que estar 2 aquí, 2 aquí, aquí no, aquí simplemente se ha traspasado lo que es la colocación en los balcones o en las ventanas de los ayuntamientos, se ha traspasado al interior, sin hacer una reglamentación expresa de eso. Se ha usado el protocolo para aplicarlo a una cuestión que no es el protocolo. Es el protocolo, pero no es el protocolo, es precedencia de interés, por así decir, y sobre todo no se ha regulado cuando hay que llevarlas por la calle. ¿Quién tiene que llevarlas? Es un problema. ¿A quién se la das? La bandera. Cuando se hace, por ejemplo, una demostración por la calle, es decir, la localidad la lleva el alcalde, la autonómica si viene el presidente autonómico la lleva el presidente. ¿Quién lleva la de la comunidad autónoma? A la Comunidad Europea. Es una cuestión de ahora se la vas a dar al párroco o al guardia civil o al primero que venga a mano, ¿no? Al alguacil. Es una cosa que no está regulada, entonces tenemos un pequeño hueco que sí que habría que arreglar, pero no sabemos exactamente qué instancia oficial es la que tiene que hacerlo. Si es el Estado, si es el Estado, lógico, como un decreto. Tiene que ser el Estado, pero el Estado dice que eso es el protocolo. Entonces, si presentamos un protocolo y lo lleva a la comunidad autónoma, ya que hay transferidas las competencias, hay ese problema. Y una cuestión, que es un agujero, en España por lo menos tenemos un agujero, en Francia no, en Alemania tampoco, en Italia tampoco, exacto. Pero aquí tenemos un agujero que habría que arreglar desde luego o sugerirles o sea, eso sería administración, presidencia sería esto, en todo caso, pero es la presidencia que arregle el agujero. No vendría nada mal, porque había problemas a veces cuando tenemos un acto protocolarios de cómo poner a las personas o cómo distribuir las presencias, ¿no?, de las banderas. Es un problema también, porque luego están los recelos, si que estoy antes o después. Sí. Pero como no hay decreto, entonces tenemos que ser un poco los que estamos en este mundo los que lo arreglemos, que es el problema.
Creo que Leo, con su proverbial sabiduría, ha conseguido responder a su pregunta. Si no hay ninguna pregunta más, podemos seguir a la una, indica el secretario. ¿Sí? Sí, por favor,